Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Esto es Gaga Chelo. Para los que no me conocen, mi nombre es Génesis García y en este canal consiguen desde tutoriales para aprender a tocar el chelo desde cero hasta covers en el mismo instrumento. Para el día de hoy aprenderemos cuáles notas tocamos en la cuerda Do con los 4 dedos. Si no los conoces, quédate hasta el final del video para que aprendas además a identificarlos en el pentagrama. Y sin más preámbulo, comencemos. En el video anterior de la sección del canal Cómo tocar el chelo desde cero, vimos cómo poder dominar la primera posición sin colocarle cintas. Pero ahora vamos a analizar mucho más cada cuerda, qué notas son las que tocamos en cada una de ellas. Y para el día de hoy veremos la cuerda Do. Como ya sabemos, la cuerda Do es la más grave del chelo y esta se escribe 2 líneas adicionales por debajo del pentagrama. Si aún no conoces las cuerdas del chelo, te dejo un video aquí. Ahora vamos a ir agregando dedo por dedo. Si yo toco con el primer dedo en cuerda Do, voy a hacer la nota Re. En el pentagrama, la nota Re se escribe por debajo de la primera línea adicional. Con el segundo dedo puedo hacer 2 notas diferentes, pero que van a sonar igual. Puedo hacer el Re sostenido o el Mi bemol. Esto en música se llama enarmonía, cuando podemos tener 2 notas diferentes, pero que van a tener el mismo sonido. Para los que no conocen mucho sobre las alteraciones, el sostenido aumenta medio tono a la nota y el bemol disminuye medio tono a la nota. Entonces, en el chelo, si yo tengo el Re natural, como hace rato vimos en el primer dedo, yo aumento medio tono y sería Re sostenido. En el pentagrama, el segundo dedo en cuerda Do lo podemos escribir entonces con estas 2 notas. El Re sostenido por debajo de la primera línea adicional del pentagrama con un sostenido en el lado izquierdo de la nota. Y el Mi bemol justo en la primera línea adicional por debajo del pentagrama con un bemol en el lado izquierdo de la nota. Entonces, si ustedes llegan a ver una de estas 2 notas, ya saben que se toca con el segundo dedo en cuerda Do. Pasando al tercer dedo, con este dedo toco la nota Mi. Entonces ya entienden por qué el segundo dedo se llama Mi bemol, porque al Mi, que es con tercero, yo le quito medio tono y queda siendo Mi bemol. Volviendo al tercer dedo, este tercer dedo se toca en la primera línea adicional del pentagrama por debajo. Este cuarto dedo en la cuerda Do se llama Fa. Esta nota en el pentagrama se escribe en el espacio abajo de la primera línea del pentagrama y suena así. Ahora haremos diferentes ejercicios para fortalecer la lectura musical y la apropiación en el chelo. En este primer ejercicio haremos la nota Do, Re con primero, Re sostenido con segundo, Mi con tercero y Fa con cuarto. Sonaría así.
La línea vertical que ven al final de los compases con 2 puntitos se llama barra de repetición y, como dice la palabra, significa que pueden repetir. Entonces ustedes pueden hacerlo las veces que deseen, pero la idea es que asocien la nota que están leyendo con la nota que están tocando. En este segundo ejercicio haremos la nota Do, Mi bemol, que sería con segundo dedo, Re con primero, Mi con tercero y Fa con cuarto. Sonaría así. Para el tercer ejercicio haremos la nota Do al aire, Mi con tercer dedo, Re con primero, Re sostenido con segundo y Fa. Sonaría así. Para el cuarto ejercicio haremos la nota Do al aire, Fa con cuarto dedo, Mi bemol con segundo, Re con primer dedo y Mi natural con tercer dedo. Sería así. Y listo, amigos. Para los que deseen la partitura de los ejercicios y la explicación por escrito, les dejo el link en la descripción del video. Si les gustó, regálenme un like y si no se han suscrito, los invito para que no se pierdan de ningún contenido. ¡Chao!